2. El populismo y el marxismo en Rusia. Plejánov y su grupo Emancipación del Trabajo. Lucha de Plejánov contra los populistas. Difusión del marxismo en Rusia. Hasta la aparición de los grupos marxistas, la labor revolucionaria en Rusia corrió a cargo de los populistas, que eran adversarios del marxismo. El primer grupo marxista ruso se creó en 1883. Fue el grupo que, bajo el nombre Emancipación del Trabajo, organizó G. Plejánov en el extranjero, en Ginebra, a donde se había visto obligado a emigrar, huyendo de las persecuciones del gobierno zarista por su actuación revolucionaria. El propio Plejánov había sido antes de esto populista, pero en la emigración, después de iniciarse en el conocimiento del marxismo, rompió con el populismo y se convirtió en un notable propagandista de la doctrina marxista. El grupo Emancipación del Trabajo realizó una gran labor en pro de la difusión del marxismo en Rusia, tradujo al ruso varias obras de Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comunista, Trabajo asalariado y capital, del socialismo utópico al socialismo científico y otras, que imprimían en el extranjero y hacían circular clandestinamente en Rusia. Plejánov, Sazulich, Axelrod y otros miembros de este grupo escribieron también una serie de obras explicando la doctrina de Marx y Engels, las ideas del socialismo científico. Marx y Engels, los grandes maestros del proletariado, fueron, por oposición a los socialistas utópicos, los primeros que pusieron en claro que el socialismo no es el fruto de las cavilaciones de unos soñadores utopistas, sino el resultado necesario del desarrollo de la moderna sociedad capitalista. Pusieron de relieve que el régimen capitalista se hundirá, lo mismo que se hundió el régimen feudal, y que el propio capitalismo engendra con el proletariado la fuerza que habrá de enterrarle. Y señalaron que sólo la lucha de clases del proletariado, sólo el triunfo del proletariado sobre la burguesía liberará a la humanidad del capitalismo, de la explotación. Marx y Engels enseñaron al proletariado a tener conciencia de sus fuerzas, a tener conciencia de sus intereses de clase y a unirse para la lucha decisiva contra la burguesía. Descubrieron las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad capitalista y demostraron científicamente que el desarrollo de la sociedad capitalista y la lucha de clases dentro de ella tiene necesariamente que conducir al hundimiento del capitalismo y al triunfo de la clase obrera, a la dictadura del proletariado. Marx y Engels enseñaron que el derrocamiento del poder del capital y la transformación de la propiedad capitalista en propiedad social no pueden realizarse en modo alguno por la vía pacífica, que la clase obrera solo conseguirá esto mediante la aplicación de la violencia revolucionaria contra la burguesía por medio de la revolución proletaria, instaurando su dominación política. La dictadura del proletariado, la cual deberá aplastar la resistencia de los explotadores y crear una nueva sociedad, la sociedad comunista sin clases. Marx y Engels enseñaron que el proletariado industrial es la clase más revolucionaria y, por tanto, la más avanzada de la sociedad capitalista, y que solo una clase como el proletariado puede agrupar en torno a ella a todas las fuerzas descontentas del capitalismo y conducirlas al asalto contra éste,
Pero para vencer al viejo mundo y crear una nueva sociedad sin clases, el proletariado tiene que disponer de su propio partido obrero, al que Marx y Engels dieron el nombre de Partido Comunista. La difusión de las ideas de Marx y Engels fue la tarea que se asignó el primer grupo marxista ruso, el Grupo Emancipación del Trabajo de Plejánov. Este grupo levantó la bandera del marxismo en la prensa rusa del extranjero cuando aún no existía en Rusia un movimiento socialdemócrata. Era necesario, ante todo, abrir el camino a este movimiento mediante una labor teórica ideológica. El principal obstáculo ideológico que se alzaba ante la difusión del marxismo y del movimiento socialdemócrata en Rusia en aquel tiempo eran las ideas populistas, que por aquel entonces predominaban entre los obreros avanzados y los intelectuales de tendencia revolucionaria. Con el desarrollo del capitalismo en Rusia, la clase obrera se había convertido en una poderosa fuerza de vanguardia, capaz de organizar la lucha revolucionaria. Pero los populistas no comprendían el papel de vanguardia de la clase obrera. Los populistas rusos entendían, erróneamente, que la fuerza revolucionaria fundamental no era la clase obrera, sino los campesinos, que el poder del zar y de los terratenientes se podía derrocar pura y simplemente por medio de revueltas campesinas. Los populistas no conocían a la clase obrera y no comprendían que, sin aliarse a esta y ser dirigidos por ella, los campesinos por sí solos no podían vencer al zarismo y a los terratenientes. No comprendían que la clase obrera es la clase más revolucionaria y avanzada de la sociedad. Al principio, los populistas intentaron poner en pie a los campesinos para la lucha contra el gobierno zarista. Con este fin, la juventud intelectual revolucionaria, vistiendo la ropa campesina, se lanzó a la aldea, al pueblo, como entonces se decía. Y de aquí les viene el nombre de populistas. Pero los campesinos no les siguieron, cosa natural, ya que aquellos hombres no les conocían ni les comprendían como es debido. En su mayoría los populistas eran detenidos por la policía. En vista de esto, decidieron proseguir la lucha contra la autocracia zarista con sus solas fuerzas, sin el pueblo, lo que les arrastró a errores todavía más graves. La sociedad populista clandestina llamada Narodnaya Volia, voluntad del pueblo, comenzó a preparar el asesinato del zar. El 1 de marzo de 1881, unos afiliados a esta sociedad consiguieron arrojar una bomba contra el zar Alejandro II, matándolo. Pero esto no reportó ningún beneficio al pueblo. Con matar a unos cuantos individuos sueltos, no se derrocaba a la autocracia zarista, ni se destruía la clase de los terratenientes. La vacante del zar muerto fue ocupada por otro zar, Alejandro III, bajo el cual los obreros y los campesinos vivían aún peor. El camino que los populistas habían elegido para luchar contra el zarismo, el camino de los asesinatos individuales, el camino del terror individual, era falso y perjudicial para la revolución. La política del terror individual respondía a la falsa teoría populista de los héroes activos y la multitud pasiva que aguarda las hazañas de los héroes. Esta falsa teoría preconizaba que solo unos cuantos individuos destacados hacen la historia y que la masa, el pueblo, la clase, la multitud, como la llamaban despectivamente los escritores populistas, es incapaz de realizar acciones conscientes y organizadas y no puede hacer más que seguir ciegamente a los héroes. Por eso, los populistas renunciaron a realizar un trabajo revolucionario de masa entre los campesinos y la clase obrera y emprendieron el camino del terror individual. Los populistas obligaron a uno de los mejores revolucionarios de aquel tiempo, Stefan Halturin,
a abandonar su labor de organización de una liga obrera revolucionaria para entregarse por entero al terrorismo. Los populistas desviaban la atención de los trabajadores de la lucha contra la clase opresora con el asesinato, inútil para la revolución, de unos cuantos representantes individuales de dicha clase. Con esto, frenaban el desarrollo de la iniciativa y las actividades revolucionarias de la clase obrera y de los campesinos. Impedían a la clase obrera comprender su papel dirigente en la revolución y entorpecían la creación de un partido de la clase obrera independiente. Aunque la organización clandestina de los populistas fue destruida por el gobierno del zar, las ideas del populismo se mantuvieron todavía durante mucho tiempo entre los intelectuales de tendencias revolucionarias. Los restos del populismo oponían una resistencia tenaz a la difusión del marxismo en Rusia y entorpecían la organización de la clase obrera. Y aquí por qué en Rusia el marxismo solo podía desarrollarse y fortalecerse luchando contra el populismo. El grupo Emancipación del Trabajo desplegó la lucha contra las falsas ideas de los populistas, señalando el daño que esta doctrina y sus métodos de lucha causaban al movimiento obrero. En sus trabajos dirigidos contra los populistas, Plejánov puso de manifiesto que sus doctrinas no guardaban la menor relación con el socialismo científico, aunque sus portavoces se llamasen también socialistas. Plejánov fue el primero que hizo una crítica marxista de las falsas ideas del populismo. Al descargar certeros golpes contra las ideas populistas, Plejánov hacía, al mismo tiempo, una brillante defensa de las ideas marxistas. ¿En qué consistían las falsas ideas fundamentales de los populistas a las que Plejánov asestó un golpe mortal? En primer lugar, los populistas afirmaban que en Rusia el capitalismo era un fenómeno casual, que en este país no se desarrollaría el capitalismo, ni por tanto crecería ni se desarrollaría el proletariado. En segundo lugar, los populistas no veían en la clase obrera la clase más avanzada de la revolución. Soñaban con la realización del socialismo sin el proletariado. Para ellos, la fuerza revolucionaria principal eran los campesinos, dirigidos por los intelectuales y la comunidad campesina, a la cual consideraban como el germen y la base del socialismo. En tercer lugar, los populistas profesaban ideas falsas y nocivas en cuanto a la marcha de la historia humana en general. No conocían ni comprendían las leyes que rigen el desarrollo económico y político de la sociedad. Eran, en este respecto, gente completamente atrasada. Según ellos, la historia no la hacen las clases ni la lucha de clases, sino unas cuantas personalidades ilustres, los héroes, detrás de los cuales marchan a ciegas las masas, las multitudes, el pueblo, las clases. Luchando contra los populistas y desenmascarándolos, Plejánov escribió una serie de obras marxistas que sirvieron para enseñar y educar a los marxistas rusos. Algunos de sus trabajos, como El socialismo y la lucha política, Nuestras discrepancias, Contribución al problema del desarrollo de la concepción monista de la historia, prepararon el terreno para el triunfo del marxismo en Rusia. En sus obras, Plejánov expuso los problemas fundamentales del marxismo. Su libro, Contribución al problema del desarrollo de la concepción monista de la historia, publicado en 1895, ocupa un lugar muy importante. Lenin indicó que este libro ha educado a toda una generación de marxistas rusos. Lenin, tomo 14, página 347, edición rusa. En sus obras dirigidas contra los populistas, Plejánov demostró que era necio plantear el problema como ellos lo planteaban. A saber, ¿debe o no debe desarrollarse el capitalismo en Rusia? Pues Rusia, decía Plejánov,
demostrándolo con hechos, marcha ya por el camino del desarrollo capitalista, sin que haya fuerza capaz de apartarla de este camino. La misión de los revolucionarios no consistía en impedir el desarrollo del capitalismo en Rusia, aparte de que tampoco hubieran conseguido nada con pretenderlo, sino en apoyarse en la poderosa fuerza revolucionaria que engendra el desarrollo del capitalismo, en la clase obrera, en desarrollar su conciencia de clase, en organizarla, en ayudarle a crear su partido obrero. Plejánov destruyó también la segunda falsa idea fundamental de los populistas, que consistía en negar el papel de vanguardia del proletariado en la lucha revolucionaria. Los populistas consideraban la aparición del proletariado en Rusia como una especie de desgracia histórica y hablaban de la llaga del proletarismo, defendiendo la doctrina marxista y la posibilidad de aplicarla plenamente a Rusia. Plejánov demostró que, a pesar de la supremacía numérica de los campesinos y del número relativamente reducido de los proletarios, era precisamente en el proletariado y en su desarrollo donde los revolucionarios debían cifrar sus principales esperanzas. ¿Y por qué precisamente en el proletariado? Porque el proletariado, a pesar de representar por aquel entonces una fuerza numéricamente pequeña, es la clase de los trabajadores que se haya vinculado a la forma más progresiva de la economía, a la gran producción, razón por la cual tiene ante sí un gran porvenir. Porque el proletariado como clase crece de año en año y se desarrolla políticamente, es fácilmente susceptible de organización gracias a las condiciones de su trabajo en la industria y es, además, por su misma situación proletaria, la clase más revolucionaria, pues no tiene nada que perder con la revolución como no sean sus cadenas. No ocurre lo mismo con los campesinos. Los campesinos, bien entendido que esto se refiere a los campesinos individuales, nota de la redacción, pese a su gran masa numérica, son una clase de trabajadores que se halla vinculada a la forma más atrasada de la economía, a la pequeña producción, por cuya razón no tiene ni puede tener un gran porvenir. Los campesinos no solo no crecían como clase, sino que, lejos de ello, se disgregaban de año en año, pasando unos, los kulaks, a la burguesía, y otros, los campesinos pobres, proletarios y semiproletarios. Además, el hecho de hallarse diseminados constituía una traba para su organización, y su situación de pequeños propietarios hacía que fuesen más reacios que el proletariado a entrar en el movimiento revolucionario. Los populistas afirmaban que en Rusia el socialismo no se realizaría por medio de la dictadura del proletariado, sino a través de la comunidad campesina, en la que ellos veían el germen y la base del socialismo. Pero esta comunidad no era ni podía ser la base ni el germen del socialismo, ya que en ella imperaban los kulaks, los sanguijuelas, que explotaban a los campesinos pobres, a los braceros del campo y a los campesinos medios poco pudientes. El hecho que existiese formalmente un régimen comunal de posesión de la tierra y un reparto de ésta con arreglo al número de bocas, reparto que se realizaba de vez en cuando, no cambiaba en nada la situación. Quienes se aprovechaban de la tierra eran aquellos miembros de la comunidad que disponían de ganado de labor, de aperos de labranza y de simiente, es decir, los campesinos medios acomodados y los kulaks. Los campesinos que carecían de ganado de labor, los campesinos pobres y los campesinos poco pudientes, en general, veíanse obligados a dejar la tierra a los kulaks y a trabajar por un jornal como braceros. En realidad, la comunidad campesina era una forma cómoda para encubrir el predominio de los kulaks y un medio barato puesto en manos del zarismo para la recaudación de las contribuciones según el principio de la caución solidaria. Por eso, el zarismo dejaba intacta a la comunidad campesina.
Era ridículo considerar esta comunidad como el germen o la base del socialismo. Plejánov destruyó también la tercera idea falsa fundamental de los populistas, la del papel primordial que estos asignaban en el desarrollo social a los héroes, a las personalidades ilustres y a sus ideas, al que correspondía el papel insignificante que atribuían a la masa, a la multitud, al pueblo, a las clases. Plejánov acusaba a los populistas de ser idealistas, demostrando que la verdad no estaba en el idealismo, sino en el materialismo de Marx y Engels. Plejánov desarrolló y fundamentó el punto de vista del materialismo marxista. Demostró, con arreglo a esta doctrina, que el desarrollo de la sociedad se determina, en última instancia, no por los deseos y las ideas de las personalidades eminentes, sino por el desarrollo de las condiciones materiales de existencia de la sociedad, por los cambios operados en los métodos de producción de los bienes materiales necesarios para la existencia de la sociedad, por los cambios operados en las relaciones de clase dentro del campo de la producción de bienes materiales y por la lucha de clases en torno al papel y al puesto que éstas desempeñan en el terreno de la producción y distribución de esos bienes materiales. No son las ideas las que determinan la situación económica-social de los hombres, sino que la situación económico-social de los hombres es la que determina sus ideas. Las personalidades más eminentes pueden quedar reducidas a la nada si sus ideas y sus deseos se oponen al desarrollo económico de la sociedad, si se oponen a las exigencias de la clase avanzada. Y por el contrario, los grandes hombres pueden realmente llegar a ser grandes cuando sus ideas y sus deseos traducen acertadamente las necesidades del desarrollo económico de la sociedad, las de la clase avanzada. A la afirmación de los populistas de que la masa no es más que una grey y de que son los héroes los únicos que hacen la historia y convierten a la grey en pueblo, los marxistas contestaban: no son los héroes los que hacen la historia, sino que es esta la que hace a los héroes. Por lo tanto, lejos de ser los héroes los que crean el pueblo, es el pueblo el que crea a los héroes e impulsa el progreso de la historia. Los héroes, los grandes hombres, pueden desempeñar un papel importante en la vida de la sociedad solo en la medida en que sepan comprender acertadamente las condiciones del desarrollo de la sociedad, comprender cómo modificarlas para mejorarlas. Los héroes, los grandes hombres, pueden caer en el ridículo y convertirse en personas inútiles y fracasadas si no saben comprender certeramente las condiciones de desarrollo de la sociedad y pretenden arremeter contra las exigencias históricas de ésta, considerándose fatuamente como los creadores de la historia. A esta categoría de héroes fracasados pertenecían precisamente los populistas. Los trabajos literarios de Plejánov y su lucha contra los populistas socavaron profundamente la influencia de estos entre los intelectuales revolucionarios. Pero la destrucción ideológica del populismo no era todavía completa, ni mucho menos. Esta tarea, la de acabar con el populismo como enemigo del marxismo, le tocó en suerte a Lenin. La mayoría de los populistas, seguidamente al aniquilamiento del partido Voluntad del Pueblo, renegó de la lucha revolucionaria contra el gobierno zarista y comenzó a predicar la reconciliación y la armonía con el zarismo. En las décadas del 80 y del 90, los populistas eran ya portavoces de los intereses de los kulaks. El grupo Emancipación del Trabajo redactó 2 proyectos de programa de los socialdemócratas rusos, el primero en 1884 y el segundo en 1887. Fue este un paso preparatorio importantísimo para la creación de un partido socialdemócrata marxista en Rusia. Pero el grupo Emancipación del Trabajo adolecía también de errores graves. En su primer proyecto de programa quedaban aún residuos de las concepciones populistas. Se admitía la táctica del terror individual. Plejánov no tenía en cuenta tampoco que,
En el transcurso de la revolución, el proletariado puede y debe arrastrar consigo a los campesinos y que solo aliado a estos podía el proletariado triunfar sobre el zarismo. Además, Plejánov consideraba a la burguesía liberal como una fuerza capaz de prestar una ayuda, aunque no muy firme, a la revolución. Y en cambio, en algunos de sus trabajos dejaba de lado completamente a los campesinos, declarando, por ejemplo, que fuera de la industria y del proletariado no vemos otras fuerzas sociales en las que puedan apoyarse en nuestro país las combinaciones oposicionistas o revolucionarias. Estas falsas ideas de Plejánov fueron el germen de sus futuras concepciones mencheviques. Tanto el Grupo Emancipación del Trabajo como los círculos marxistas de aquella época se desenvolvían prácticamente al margen del movimiento obrero. Era aún el periodo de gestación y afianzamiento en Rusia de la teoría marxista, de la idea del marxismo, de las tesis programáticas de la socialdemocracia. En la década de 1884 a 1894, la socialdemocracia rusa estaba formada todavía por una serie de pequeños grupos y círculos desligados o muy poco en contacto con el movimiento obrero de masas. Como el niño que aún no ha nacido pero se desarrolla ya dentro del vientre materno, la socialdemocracia rusa atravesaba, como escribe Lenin, por un proceso de desarrollo intrauterino. El Grupo Emancipación del Trabajo echó solamente los cimientos teóricos de la socialdemocracia y dio el primer paso para salir al encuentro del movimiento obrero, dice Lenin. Había de ser Lenin quien cumpliese la misión de fundir el marxismo con el movimiento obrero de Rusia, corrigiendo al mismo tiempo los errores del Grupo Emancipación del Trabajo.